contacto estrecho, abrimos la agenda con perspectiva de género. Por todas las cosas luchando reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo. Transversalización del discurso público y universitario. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Siempre, de lunes a viernes a esta hora, llega Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros. Así es, Omar, y como adelantábamos más temprano, vamos a estar conversando sobre Virginia Volten, que fue la primera mujer oradora de una concentración obrera. Ella nació en 1870 en San Luis y fue una feminista, anarquista, sindicalista, que luchó por los derechos de las mujeres en distintos frentes, ¿no? Primero, por un lado, era trabajadora de una refinería de azúcar en Rosario y desde allí conversaba con sus compañeras sobre las ideas libertarias, sobre la necesidad de la libertad, ¿no? Y por otro lado, escribía en un diario que se llamaba, y producía, ¿no?, como desde su propio bolsillo, un diario que se llamaba La Voz de la Mujer. Pero para arrancar, la traemos a Virginia Volten a la memoria porque, bueno, venimos de un 1 de mayo y ella fue justamente, como decíamos, la primera mujer oradora en una concentración obrera. Fue en 1890 en esa primera manifestación en conmemoración de los mártires de Chicago que se da en Rosario. Llega con una bandera muy grande que tenía escrita 1 de mayo, Fraternidad Obrera Universal. Ella es una de las primeras que empieza a posicionarse en ese contexto de 1890 por la revolución, por la emancipación, por la libertad de las mujeres. En uno de esos encuentros, ella se hablaba de que tenía discursos emblemáticos, ¿no? Y en uno de ellos ella dice: la libertad de trabajo es un mito por 1000 causas diferentes. La del pensamiento es blasfemia, la del sufragio un engaño, la del amor quimera, los derechos del hombre desconocidos, su dignidad ultrajada, tratados los obreros peor que esclavos, embrutecidos en nombre de Dios, degenerados en nombre de la patria, explotados en nombre del derecho, sin hogar y sin familia, en nombre de la propiedad, en las cárceles y cuarteles y aún en defensa de nuestra sociedad necia. Era una ferviente militante anarquista, como decíamos, como muchas obreras también anarquistas, que muchas de ellas fueron inmigrantes o hijas de inmigrantes. Fueron aguerridas organizadoras sindicales que lucharon y fueron a la vez también perseguidas por leyes como la ley de residencia, la ley de defensa social, que lo que hacían básicamente era excluir, digamos, a todos estos posicionamientos socialistas o anarquistas que proponían la transformación de la realidad, ¿no? Dentro de sus luchas, bueno, denunciaron algo que es interesante para seguir pensando, que es la doble opresión, ¿no? Como las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, que son todas esas categorías que hoy podemos nombrar, pero no quiere decir que en ese contexto no existieran, sino que no había un nombre para nombrar, sufren, digamos, no solo la explotación en el ámbito laboral, es decir, no solo cumplen sus jornadas en el ámbito fabril o de los sectores del mercado laboral, sino que además después tienen que cumplir toda otra jornada en sus hogares con trabajo que no es reconocido, no es remunerado. Esto es interesante, ¿no? Hace poco también hablábamos de cómo nos une el cuidado, todas las horas que dedicamos mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias y bisexuales a las horas de cuidado, a las horas de reproducción de la vida, y un poco las condiciones vemos que no se han transformado tanto, ¿no? Hablamos de esos mártires de Chicago, por ejemplo, que peleaban por una jornada de 8 horas y que, bueno, fueron reprimidos y asesinados por ello. Digo, bueno, está bueno para pensar, bueno, en qué condiciones está hoy la clase trabajadora, ¿no? Con 17 millones de pobres, con 7% de desocupación y con todo lo que va aconteciendo y todas las horas que tenemos que trabajar para llegar a la canasta básica, que hoy está en 79.000 pesos. Sí, ¿cuándo se llega? ¿Cuándo se llega? ¿Cuánto hay que trabajar? ¿Cuántas horas hay que trabajar para llegar a esa canasta básica, no?
Y por ahí retomando un poco esto del diario, eso también me parecía interesante, como una mujer vocera, una mujer productora de ideas y desplayarlas, digamos, en papel, en la prensa, pensando también en el rol estratégico que tenía en ese contexto en las fábricas, en los espacios masivos, el rol de la prensa escrita, ¿no? De difundir las ideas desde este lugar. En 1896 Virginia fundó este diario, que además es el primer diario anarcofeminista de Rosario, por ejemplo, y que el lema principal era ni Dios, ni patrón, ni marido. El primer número salió el 8 de enero de 1896 y tenía 4 hojas, nada más. Pero no duró tanto en el tiempo. En 1897 fue la última vez que se produjo esta producción, ¿no? Si bien fue corta la vida de este diario, La Voz de la Mujer, generó un revuelo muy importante, ¿no? Por esto que decíamos, las ideas que difundían detrás y todos los procesos, digamos, que impulsaban. Virginia en 1907 participó de un proceso de revolución radical como parte del Centro Femenino Anarquista, y luego de ser acusada de alterar el orden en el marco de una protesta anarquista fue detenida y se le aplicó la ley de residencia, que hizo que fuera expulsada del país y se fue a exiliar a Montevideo, Uruguay, donde continuó con todo este proceso de politización, con este proceso de profundización de los debates, y en 1923 integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, que era una asociación libertaria de Montevideo. Virginia Bolten falleció a los 90 años, o sea que igual vivió un montón. Falleció en 1960 en el barrio Manga de Montevideo. Así que bueno, repasamos un poco, como decíamos, esta historia, la importancia de traer a la memoria mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias y bisexuales que hacen a la historia pero aún así son negadas, son ocultadas, y recuperarla también luego de un 1 de mayo, ¿no? Que seguro, está interesante esto, seguro. Seguir pensando en este presente que tiene mucho de ese pasado y que todavía le quedan muchas cosas por conquistar, muchos derechos por reclamar y muchas más movilizaciones, porque como sabemos, poniéndose el cuerpo es como se conquistan los derechos. Es Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros a las 8 menos 10 de la mañana. Nos enredamos.